por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y el versículo 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Joel, segundo libro de los 12 profetas menores, y cuyo nombre significa Jehová es Dios. Vamos a comenzar definiendo un poco cuál fue la situación y por qué el pueblo de Dios sufrió tal opresión de horizontes cerrados. Dice que se secaron sus vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos. Todos los árboles frutales se secaron, y la alegría de la gente en este lugar se marchitó con ellos. Y para entender un poco más hay que irnos al inicio del libro de Joel. En el versículo 1 y 2 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. En este versículo 1 y 2 nos habla de una historia triste, una tragedia que deberá ser recordada por las generaciones siguientes, de la cual no hay memoria. Estas cosas se sabrán, pero se sabrán para entender que Jehová hizo algo grande. Y si leemos 1 de Samuel 8, dice que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Así que el verso 6 y el verso 7 en el libro de Joel nos empieza a relatar lo que sucedió en esta historia. Dice que un inmenso ejército de langostas había invadido la tierra, arrasando con todo lo que a su paso se encontraban. Y el profeta describe como si tuvieran dientes de un león. Se dice que un enjambre de langostas del desierto puede tener un tamaño de unos 1,200 kilómetros cuadrados, y en menos de 1 kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 mil millones de langostas. Así que en todo este capítulo se ve un pueblo caído, un pueblo devastado, un pueblo sin viñedos ni labradores, sin sacerdotes que dieran ofrendas. El pueblo estaba siendo lastimado, herido, avergonzado en lo profundo de sus sentimientos, pero más allá de la pérdida de sus tierras, de la pérdida de sus alimentos, el pueblo estaba lleno de confusión, de dolor. El pueblo se sentía abandonado, se sentía desamparados. Ellos se sentían desprotegidos ante aquellas naciones que les preguntaban y les decían: ¿en dónde está su Dios? Su Dios los ha abandonado. Y yo pienso, hermanos, que no hay dolor más grande o momento más difícil donde nosotros podamos no podemos tener un sosiego o una paz en nuestro corazón si nos alejamos del Señor.
No hay nada más triste, no hay nada más doloroso que vernos alejados del Señor. Así se sentía el pueblo de Israel al ver que estaban siendo azotados de esta gran manera por esta plaga de langostas. Por eso el profeta termina clamando en el versículo 1:19, dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El capítulo 2 inicia con una promesa. Todas las promesas de Dios tienen un porqué y tienen una razón. Viene el día de Jehová. Eso es lo que hará que nunca más nadie se avergüence. Esa promesa que viene un pueblo poderoso, un pueblo jamás visto, pero con un Dios poderoso. Ese pueblo se levantará. Desde el verso 12 del capítulo 2 de Joel, viene la misericordia del Señor. Ahora la vergüenza y la derrota se quita cuando llega la misericordia de Dios. Llega ese momento que por duro que sea lo que estemos pasando, la misericordia del Señor nos levanta. Amén. Por duro que sea el momento que estemos viviendo, llega ese momento en que sentimos que la poderosa mano del Señor nos alumbra, nos sustenta. Nos dice: no temas, yo estoy contigo. Aleluya. Y en el versículo 12 y 13 nos muestra que antes, querido joven, antes de un avivamiento se necesita un quebrantamiento profundo para ser restaurados, para ser liberados. Aleluya. Así que en este versículo 14 y 16 se le hace un llamado al pueblo y a los ministros. Pero en nuestro tiempo el llamado empieza por cada uno de nosotros. El versículo 18, el Señor promete restituir todo lo que ha sido quitado al pueblo. Los alimentos, la paz al expulsar al enemigo, la restitución del culto y la confianza en Él. Antes de todo, debe existir la restauración, porque tenemos un Dios que restaura. Amén. El versículo 25 y 26 es cuando ya vemos que viene la restitución, cuando Jehová devuelve lo que el diablo y la desobediencia han quitado. Restaurar es perdonar y restituir es devolver lo que se perdió. Así que mientras Jesús estaba enseñando, dice que vinieron a él los maestros de la ley religiosa. Y dice que los escribas y los fariseos trajeron a él una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, es decir, poniéndola allí en vergüenza, en deshonra, en burla, porque eso es lo que hace el enemigo. Amén. Eso es lo que hace el enemigo después de hacernos caer. Después de hacernos caer, entonces él viene y nos juzga y nos hace quedar en vergüenza. Así que esta mujer estaba siendo traída para ser burlada, para ser apedreada, y le dicen al Señor: tú pues, ¿qué dices? Y ellos insistían. Y como insistían tanto en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nosotros necesitamos
estar solos con Jesús. Hay un momento en que necesitamos salir quizás de nuestra conformidad, salir quizás de esa situación en la que a veces nos vemos tan frustrados. Necesitamos como decir, Señor, oh, haz algo hoy, porque yo quiero ver diferente, sentir diferente, pensar diferente. Y eso lo encontramos en la presencia del Señor. Aleluya. Así que Jesús, enderezándose y no viendo a nadie más, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni el Señor nos condena en esta noche. Si nosotros hemos fallado, si nosotros quizás hemos estado en situaciones vergonzosas, el Señor hoy ya no se acuerda más. Ya el Señor sepultó en la mar todas esas flaquezas, todas esas cosas que nos avergonzaban quizás. Ya el Señor las echó a la mar. Tal vez a veces somos nosotros los que recordamos, los que queremos abrir como esa tumba de pudrición. Pero el Señor ya no lo recuerda más. ¿Dónde están los que te acusan? El Señor alejó a todos aquellos que quisieron hacerla quedar en vergüenza, que quisieron hacer quedarla en ridículo. El Señor los hizo alejar. Esta mujer que estaba siendo aquí humillada y acusada sin aprobación, sin honra, como quizás muchos de nosotros un día llegamos aquí. Pero bueno es el Señor, amén, que nos pone, dice la palabra del Señor, en lugares celestiales, sin merecerlo. Pero el Señor nos sienta en lugares celestiales. Y por eso es que a veces vemos a personas y decimos: allá va el que era tal cosa, allá va el que era tal otra. Porque el Señor ya aleja de nosotros todas estas cosas que nos deshonraban. Así que en el verso 2 que leíamos ahora, del capítulo 2, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Nosotros tenemos que estar siempre seguros de que por más difícil que veamos el momento, nosotros no vamos a ser avergonzados. Y como decía nuestra hermana Adriana hace 8 días, ella decía que el que vive la situación es el que la entiende. Yo sé, hermanos, que para muchos de ustedes no es un secreto que yo oré muchos años por una respuesta que esperaba en el Señor. Y en esos momentos uno no ve, digamos que una respuesta, uno no ve de Dios, de parte de Dios, como la luz que uno quiere ver, la respuesta que uno quiere ver. Pero el Señor a uno entonces le hace entender que es en el tiempo de Él, que a veces se está probando, se está formando nuestro carácter. A veces el Señor está haciendo que nuestra vida para Él sea mejor, que seamos mejores personas, que seamos mejores padres o que seamos mejores hermanos. Y todo esto se pule con los años, con el tiempo y quizás también con los problemas o con la necesidad. Pero llega el momento en que uno tiene que a veces decir: hay que ir más allá, hay que sacudirnos a veces, porque a veces nos metemos y nos encapsulamos en algo, y el Señor queriendo hacer cosas mayores, hacer cosas más grandes, pero necesitamos dejar que Dios lo haga en nosotros, amén. A veces nosotros queriendo ver una respuesta o queriendo ser satisfecha nuestra necesidad,
como dice en Proverbios, que la respuesta que se demora es tormento del corazón. Pero a veces cuando nosotros nos sentimos así, atormentados, por no ver nuestra respuesta, es cuando entonces tomamos a veces malas decisiones. Tomamos malas decisiones por no esperar la mano del Señor, por no creer que el Señor no nos dejará avergonzados. El salmista David decía: sean avergonzados ellos y no nosotros. Nosotros no estamos puestos para vergüenza, nosotros no estamos puestos para ser cola, sino para ser cabeza. Pero necesitamos dejar que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Hermanos, por duro que sea, porque es que son momentos de soledad y de angustia. Y a veces a uno le dicen: hermana, pero es que no confía en el Señor. Y a veces como que ni las palabras lo sosiegan a uno. Yo un día tenía en mi cuarto, en mi puerta, tenía un mapa de sueños, como el que llamamos, esperando que Dios respondiera a peticiones que yo tenía para con Él. Y un día, hermanos, yo dije: Señor, yo al ver que pasaban los años, yo dije: Señor, usted no me responde, usted no me oye, Señor. Pero hermanos, uno no sabe lo que Dios está haciendo. Y a veces uno no lo entiende y a veces uno se desespera y es una agonía que uno dice: Señor, pero ¿dónde estás? Te fuiste de mi lado. Y así se sentía el pueblo de Israel, devastado, confundido, perseguido. Dice que todo había muerto y que la alegría del pueblo también había muerto con ellos. Y a veces nuestra alegría se va. A veces nuestro gozo se va porque vemos que no pasa nada. Pero eso es lo que uno cree. Porque para Dios sí pasa. Para Dios sí pasa. Y más cuando nosotros vamos y acudimos a Él en fe, confiados. Aunque a veces el diablo nos hace sentir que vergüenza. Y las personas que están a nuestro alrededor también. Porque a mí un día se me acercó una persona muy querida para mí. Y me dijo: Leo, no ores así. Porque si tú oras así, quizás tu respuesta no va a llegar. Y yo me acordé ahí mismo del versículo cuando el ciego Bartimeo dice que él clamaba al Señor para que el Señor viniera a él y hiciera en él un milagro. Y muchos le reprendían para que callase. Pero dice que él alzaba su voz mucho más diciendo: Rabí, ten misericordia de mí. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Joel no se quedó tranquilo. Joel no dijo: ay no, el pueblo de Israel está así. No, dice que él clamó. Dice que él buscó al Señor para que Dios tuviera del pueblo misericordia. Y ahí fue que vino el lloro. Y ahí fue que vino la humillación. Ahí fue que vino el quebranto. Y lo más importante, cuando el Señor aparece a la vida de Joel y dice que va a restituir, que va a restaurar. Hermanos, Dios restaura lo que pasó. Dios restaura, hermanos, Dios restaura, Dios levanta. Dios levanta al caído, Dios sustenta nuestros pasos. Pero hay que confiar en el Señor. Aleluya. No seremos avergonzados. Cuantos en Él confían, cuantos en Él esperan, no seremos defraudados. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, jóvenes. Hace días llegó una joven allá a la librería porque nos cuentan algunos casos. Y una joven decía que ella le dice a la mamá que la deje hacer lo que ella quiera, que la deje, que ella quiere disfrutar, entre comillas, entre paréntesis. Y a veces pasa eso, hermanos.
A veces nosotros queremos supuestamente irnos allá a hacer cosas que decimos que nos van a hacer disfrutar, pero no, es para traernos deshonra. El enemigo lo utiliza para traer deshonra a nuestras vidas, y es de eso de lo que el Señor quiere librarte a ti, joven, quiere librarte a ti, señorita, de que seamos deshonrados, de que seamos traicionados, de que seamos burlados. Es de lo que el Señor quiere librarnos en esta noche, porque el Señor quiere cuidar a su pueblo, pero nosotros debemos dejarnos cuidar por Él. No seremos avergonzados, no seremos defraudados, porque sabemos que el Señor responde por nosotros. Aunque pasen los años, aunque esa respuesta que usted espera, mi hermana, mi hermano, usted no la vea, usted créale al Señor. Sigamos creyéndole al Señor, hermanos, porque no seremos avergonzados. Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Gloria al Señor. Vamos a entonar nuevamente esa canción. Quédate, Señor. Que el Señor se quede en nuestra vida. Yo sé que hay lugares de nuestro corazón que a veces no queremos descubrirle a Dios porque nos avergüenza. Pero no, digámosle al Señor hoy que sí, que se quede, que nos limpie, que nos restaure. Aleluya, aleluya, el Señor es bueno. No seremos avergonzados, no seremos defraudados. Oh Señor, fortalece las manos cansadas, las rodillas endebles. Aleluya. Quédate, Señor, Sí, Señor. ya se Gracias, hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Divino compañero del camino, su presencia siento yo al transitar. Cristo ha Disipado toda sombra. Ya Tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche, la sombra
sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Dios, te ofrecemos nuestro corazón. Ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada para siempre, oh Dios. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, Acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, Acéptalo, mi Salvador. acéptalo, acéptalo, Mi Salvador. Aleluya, demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo quiero hacer una oración, hermanos, esta noche. Y quiero enfocarla hacia los jóvenes que hoy estamos aquí. No importa el problema que estés pasando. No importa la dificultad o la enfermedad que tengas. Tenemos un Dios grande. Y un Dios que nunca nos va a dejar avergonzados. Y hoy tenemos que decirle, como dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía?